Hemos regresado, jóvenes. Se puso un poquito lento la máquina, pero por eso demoré ahí en abrir el enlace, ¿no? Como igual está grabando y tiene unos programas pesados abiertos, entonces me puso lenta la computadora. Ya, entonces estábamos hablando de los tipos de datos, cuando estábamos hablando entre el tipo de dato doble y el tipo de dato entero, que de entero a doble podemos hacer una asignación directa porque prácticamente doble contenía entero, entonces no iba a haber pérdida de datos, pero si lo hago al revés, si de doble quiero asignar entero, entonces ahí tenía que ser una conversión explícita porque pudiera existir pérdida de datos. Entonces, entonces aquí ocurre algo similar, ¿no? Entonces, cuando vimos una clase hija, se le puede asignar a una clase padre, a cualquiera de estas se le puede asignar una clase padre, porque viene de las clases padres, ¿no? Entonces, ahí no hay problema, se lo puede asignar. Bien, dice, cuando un objeto de una superclase, o sea, cuando una clase padre, se le puede asignar una variable de referencia de la clase hija, o sea, a una clase padre se le puede asignar una clase hija a través del cast explícito, ¿no? Si lo hacemos directamente, nos va a dar un error de compilación porque estamos tratando de asignar de manera errónea, ¿no? Entonces, aquí tenemos, si la clase student es hija de la clase person, que ya hemos hecho ese esquema, entonces tenemos aquí que person1 es de tipo person, o sea, es un objeto tipo clase padre, ¿verdad? Y luego tenemos que student1, que es de tipo student, que es un objeto de la clase hija, ¿verdad? Va a ser igual a la clase padre, ¿no? Entonces la clase hija va a recibir la clase padre, o sea, lo inverso a lo que hicimos anteriormente, ¿no? Una clase más grande, ¿verdad? Una clase padre va a ser recibida por una clase hija. ¿Cómo esto podría provocar un error, ¿verdad? Como esto podría provocar un error, tenemos que hacer un caso explícito. Para hacer un caso explícito, tenemos que poner, ¿verdad? Esta clase person1, de este objeto person1, ¿cuál es la clase que se tiene que convertir, que en este caso es student, antes de ser asignada al objeto, ¿no? Entonces, person1, que es de tipo clase person, se va a convertir a la clase students antes de ser recibida por el objeto student. Estamos haciendo un cast explícito para que no nos dé error. Dice, excepción de ejecución por tipos dispares, ¿no? Incluso con el cast explícito pudiera existir un error en tiempo de ejecución, ¿no? Por ejemplo, la clase student es hija de la clase person. La clase teacher es hija de la clase person. Entonces tenemos dos hijas de la clase person. Tenemos person1, que es de tipo person, ¿verdad? Y tenemos person2, que es de tipo person también. Solamente que person1, ¿verdad? Se crea a partir de la clase students y person2 se crea a partir de la clase teacher, ¿verdad? Luego tenemos que student1, que es de tipo students, ¿verdad? Se va a crear basada en person1, o sea, la que también es de tipo student, ¿verdad? Y se hace el caso explícito a students para ser recibida por el objeto de student1, ¿no? Entonces ahí dice que no hay problema. Y luego por acá tenemos a student2, que es de tipo students, ¿verdad? Que se va a hacer, que va a recibir a person2. Person2 es del tipo person, pero se creó a partir del constructor teacher, ¿sí? Que también es hija de person. Entonces, person2, que es de tipo teacher, al querer ser convertida a la clase student,
para poder ser recibida por el objeto student2, resulta que este de aquí es de tipo teacher. Y entonces no encuentra cómo convertir este teacher a students, ¿verdad? Porque este vendría a ser como quien dice el hermano, ¿verdad? Person 2, que es de tipo teacher, con students, entonces va a dar un error de que los tipos de datos no coinciden. Entonces sale el error de time mismatch. Dice, uso del operador instance source para prevenir el error de disparidad de tipo. Ya dice, se puede comprobar el tipo de un objeto al utilizar el operador instance antes de realizar el cast. O sea, este sería si ustedes tienen muchos objetos y quieren en tiempo de ejecución verificar si no van a meter la pata, si son de la misma clase, pueden utilizar instances. En el ejemplo, la clase student es hija de la clase person y la clase teacher es hija de la clase person. Son dos hermanas allí, ¿no? Pero son hermanas, no son el mismo tipo de datos. Y asimismo, creamos a person 1, creamos a person 2, que son de tipo person 1 a partir de la clase student, person 2 a partir de la clase teacher. Luego, para hacer la operación que hicimos anteriormente, podemos preguntar en tiempo de ejecución. Si person 2 es una instancia de la clase students, ¿verdad? O sea, si person 2 tiene la misma estructura que students, entonces student 2 puede recibir, ¿verdad? La referencia de person 2 y puede hacer este cast explícito porque es la misma clase, ¿sí? Pero si no es así, si person 2 no es una instancia de students, entonces no debe hacer esto para que no se me caiga el programa. Entonces, aquí solo entra si person 2 es una instancia de students. Pero aquí más atrás ya sabemos que person 2 no es una instancia de students, sino de teacher. Por lo tanto, esto de aquí sería falso y no va a entrar al list que tenemos aquí adentro. Clase final son clases que no se pueden extender. Ya creo que vimos ese modificador. Public final, class name, ¿verdad? Para indicar que la clase ya ahí termina. Digamos, si lo queremos ver desde el punto de vista humano, termina la descendencia. Ya, ejemplos de clases finales son la clase Wrapper, que ya la vimos, ¿verdad? Que tiene los tipos de datos y que no permite más extensiones. Y también la clase String, que tampoco permite más extensiones. Método final, son métodos que no se pueden sobreescribir, ¿no? Entonces tenemos public, final, ¿verdad? Y ahí tenemos el método. Los métodos static son automáticamente final, ¿no? Entonces cuando creamos un método static, prácticamente estamos diciendo que es un método final que no se pueden modificar. Ya, y con eso, pues se me acaba esta diapositiva de la herencia. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, inquietud, duda, aporte. Sería este el momento. Y si no, yo continúo. Disculpe, no existe límite para hacer una herencia, ¿verdad? No existe límite para Para hacer una herencia, mover información de un lado a otro. No existe límite, ¿verdad? el límite lo pone la memoria. Si usted tiene un equipo que tiene capacidad, ¿verdad? Y también el poder de procesamiento. Y de todas maneras, la programación orientada a objetos es un poco pesada, ¿no? Es más elaborada. Hay más cosas, hay más variables, hay muchas más cosas. Entonces, hacer muchas gerencias, una estructura de herencia muy grande, podría no ser tan, podría no ser tan recomendable. ¿Sí? Podría ser muy pesado. Pero la verdad que podrían indagar ustedes un poquito más porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos esos juegos, ¿verdad? La mayoría de los juegos se basan en objetos, ¿no? Cuando ustedes ven un zombie, por ejemplo, en un juego RPG, creo que le llaman,
Entonces, el zombie, cada zombie responde a los disparos y movimientos y las cosas que le pasan. Cada zombie es un objeto. Y como objeto zombie, tiene un padre que es un objeto persona, ¿verdad? Y ese zombie, a su vez, está compuesto de otros objetos que pueden ser objetos manos, perdón, clases manos, clases pies, clase vista. Entonces está compuesto de un sinnúmero de otras clases que realmente, mientras más detallado sea el juego, más clases y más niveles jerárquicos se utilizan, ¿sí? Entonces, sí puede ser bastante pesado. Desde mi punto de vista, mi apreciación es que no existe un límite físico más allá que el que da la misma memoria. Si usted la memoria y el poder de procesamiento le da, pues puede crecer, ¿no? De hecho, eso es lo que ha sucedido. Antes, Entonces, entonces el único límite sería el hardware que poseas. el hardware, sí. Sí, porque si ustedes se dan cuenta, antes la programación lineal o la programación secuencial, que es más o menos en la escuela que es donde yo vengo, este, no se podían hacer cosas muy pesadas porque las capacidades de las computadoras no eran tan buenas, pero hoy en día los procesadores, la memoria, ¿verdad? Todo es un poco más rápido y esto permite implementar nuevas tecnologías que la tecnología va creciendo tanto en conceptos y en diseños como en hardware. Entonces van de la mano, van ahí creciendo. Entonces, a medida que avanza la tecnología, avanzan los nuevos conceptos y las nuevas implementaciones. Ya, entonces, si gusta, puede ponerse ahí su participación en clase por su pregunta. Y si alguno de ustedes puede googlear para ver si hay algún límite, porque yo lo digo desde mi punto de vista, pero como no es algo que realmente me haya preguntado antes, y podría ser que estoy equivocado, ¿no? Generalmente en los lenguajes de programación siempre hay ciertos límites, no son infinitos, tienen ciertos límites porque ellos crean unas pilas, ¿verdad? Todas las instrucciones que vamos haciendo todo se va guardando en pilas y estas pilas tienen cierto límite porque los desarrolladores o los diseñadores de los lenguajes de programación se dan cuenta que cuando las pilas sobrecargan algo que realmente es exagerado, entonces todo el performance de la aplicación cae. Y la idea no es crear algo para que no funcione, sino crear algo que funcione. ¿Sí? Entonces, consideren eso ahí. Bien, vamos a hablar ahora del polimorfismo, ¿verdad? Ya hemos visto algo del polimorfismo, lo hemos aplicado, ¿verdad? Incluso los conceptos también lo hemos visto. Simplemente aquí vamos a revisarlo para, no sé, para que nos quede claro. Ya, el polimorfismo es la habilidad de aparecer en varias formas, o sea, de cambiar, de sufrir una metamorfosis. En Java, el polimorfismo significa la habilidad de una variable referencia para cambiar su comportamiento de acuerdo a la instancia del objeto que lo contiene. La habilidad de una variable de referencia para cambiar su comportamiento de acuerdo a la instancia del objeto que contiene. ¿No? Medio abstracto ese concepto. Esto permite que múltiples objetos de diferentes subclases sean tratados como objetos de una superclase única. ¿Sí? Entonces, múltiples objetos de diferentes subclases sean tratados como objetos de una superclase única, ¿no? Algo así como que yo tengo una clase padre, que de hecho sí tengo la clase padre object, ¿verdad? Y que a partir de esa clase todos los objetos son subclases. Mientras que automáticamente se seleccionan los métodos apropiados a aplicar a un objeto en particular basado en la subclase a la que pertenece. Es decir, que los objetos pertenecen a una clase padre o una superclase, ¿verdad? Y cada uno de esos subclases tiene su propio método acorde a lo que hace esa clase, ¿no? Por ejemplo, una superclase vehículo
tiene una subclase moto, una subclase carro, una subclase camión. Entonces, la subclase moto anda, pero anda en 2 ruedas. La subclase carro anda, pero anda en 4 ruedas. La subclase camión anda, pero anda en, puede ser, 8 ruedas, ¿no? O sea, con 2 ejes. Entonces, hacen cosas similares, pero cada subclase, cada clase hija, lo hace de la manera particular que necesita para, para su existencia. Ejemplo de polimorfismo, por ejemplo, tenemos una clase basada en Chase, ya vimos que Chase era algo así como una figura. El polimorfismo permite al programador definir diferentes métodos de área para cualquier número de clases derivadas como círculos, rectángulos y triángulos, ¿no? Nosotros ya vimos este ejemplo de aquí, ya lo vimos el otro día, o sea, nos adelantamos el concepto. Ya, el método de la clase circle, rectángulo y triángulo se implementan de diferentes maneras, ¿no? El método área, o sea, para calcular el área, las figuras geométricas todas tienen un área porque existen, entonces tienen un área, pero la manera de calcular el área de cada figura en particular es diferente de una de otra. Por lo tanto, el mismo método de calcular el área no aplica, ¿verdad?, para cada diferente figura, ¿no? Por lo tanto, tenemos una clase padre Chase para indicar que es una figura geométrica, pero el área del círculo, del rectángulo y del triángulo se van a calcular de manera diferente. Por lo tanto, cuando definamos esas clases hijas, cada una tendrá que calcular su área diferente. Ya, entonces, no importa cuál sea la subclase, ¿verdad? Cuando llamemos al método que calcule el área, calculará el área correcta correspondiente al objeto, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la clase person y la clase hija student, ¿verdad? Se añade otra subclase a person que es employee, empleado. La gráfica de la jerarquía de la clase sería así, ¿no? Tenemos una clase padre person, tenemos una hija student y una hija employer, ¿no? Y ambas, ¿verdad? Ambas son hijas de person, por lo tanto aquí tenemos un diagrama UML, y esa flechita allí indicaría cuál es la clase padre. Se puede crear una referencia que es del tipo de la superclase person hacia un objeto de la subclase student. Vamos, ¿cómo sería eso? Aquí tenemos el objeto students, que es de tipo students, y el objeto employed, que es de tipo employed, ¿verdad? Y aquí tenemos que tenemos una referencia, una variable de referencia que es de tipo person, ¿verdad? Que es la clase padre, que recibe a student object, ¿no? O sea, recibe la dirección o la referencia del objeto student y lo puede referir porque es la clase padre. Ya vimos que esto es posible. Y luego dice llamada de getName de la instancia del objeto students. Entonces aquí hacemos que tenemos una variable name que es de tipo string, ¿verdad? Y name va a recibir del objeto referencia o red, que es de tipo person, va a recibir el método getName, ¿no? Ahora, person tiene su propio método getName, pero como este person recibió de referencia la dirección de students, entonces cuando yo hago referencia al método getName, va a ser el método getName del objeto students, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice allí, que a pesar de que red es de tipo person, ¿verdad? Aquí voy a estar llamando al método de student. Ya. Ahora, veamos por acá, dice, supongamos ahora que hay un método getName en la superclase person y que este método es sobrescrito por las clases student y employee, ¿no? Entonces, aquí tenemos la clase students, ¿verdad? Donde tiene su método getName, ¿verdad? Y este método getName lo que hace es que imprime el nombre del estudiante, ¿ya? Y lo retorna.
Luego tenemos la clase employee, ¿verdad? La clase employee también tiene su método getName, su propio método getName, y lo que hace es que imprime el nombre del empleado y lo retorna. Déjenme aprovechar, dejar subiendo el video, porque luego se demora. Ya, entonces estamos aquí. Entonces tenemos getName para students, getName, ¿verdad? Para employee, ¿no? Tenemos las dos clases y ellas tienen su propio método getName. Ya, luego dice, volviendo al método main, cuando se invoca al método getName de la referencia, ¿verdad? Del objeto ref person, dice, el método getName del objeto student será llamado. O sea, eso, bueno, eso ya lo vimos anteriormente, que íbamos a llamar el método getName del método student y no el método getName del método de la clase person. Dice, si se le asigna reference a un objeto employee, el método getName de employee será el llamado. Entonces, ahí cambia la situación. Estoy esperando a que se cargue el YouTube, pero no se carga. Ya se ha descargado. Ya, entonces aquí tenemos el método main, ¿verdad? En el método main, aquí tenemos el objeto student, que es de tipo student. Hasta ahí no hay problema. Aquí tenemos el employee object, que es de tipo employee, ¿verdad? Son dos objetos de dos clases que son hermanas. Ya, y luego creamos nuestro objeto ref, nuestro objeto referencia, que es de tipo person, que es del tipo de la clase padre, y hacemos que tenga de referencia a la dirección de memoria donde está el objeto student object, ¿sí? Entonces, referencia está apuntando a esta dirección de memoria a pesar de que es de tipo person. Luego, dice que llamamos al método getName de la clase students, entonces aquí creamos una variable temp, que es una variable temporal que es de tipo string y que va a recibir del objeto de referencia que es de tipo person, va a recibir su getName. Pero como la referencia está apuntando al objeto student object, entonces lo que va a traer es el nombre de student object. Y luego se imprime lo que tiene la variable temp, ¿verdad? Para ver si se imprime, ¿no? Yo no estoy seguro, pero creo que este método lo vimos. Luego hacemos que el objeto reference, ¿verdad? Que es de tipo person, ahora tengo una referencia hasta el objeto employee object, ¿no? Al objeto del empleado. Y una vez que tiene la referencia, ahora llamamos al método getName del objeto reference, que ya ustedes saben que era de tipo person, ¿verdad? Y sin haberlo vuelto a definir, ¿verdad? El objeto reference, cuando yo hago referencia al método getName, ¿verdad? Se va a referir al método getName del objeto employee object, ¿sí? Porque ya hemos cambiado la referencia. Entonces ahora estamos en esa parte de la memoria donde está employee object. Y entonces es este método el que va a hacer referencia y se va a guardar en la variable temp. Y cuando la imprima, pues me va a imprimir el nombre del empleado. Entonces, ese ejercicio creo que sí lo vimos. Ahora sí, cargar el bendito video. Miren cuánto me he demorado en cargar el bendito video. Sí, está pesadita mi máquina. Para bien o para mal, ahí está cargándose el video. Vamos a ver otra pantalla. Ya, creo que este ejemplo sí lo vimos el otro día. Entonces ya no lo vamos a ver. Ya lo vimos, ustedes lo tienen por ahí. Pero aquí tal vez está más clara la explicación. Ya, dice, otro ejemplo que ilustra el polimorfismo es cuando se trata de pasar una referencia a métodos como parámetros.
Supongamos que tenemos un método estático, ¿no? Que se denomina print información que recibe de referencia a person como parámetro. Person en este caso vendría a ser una, una clase, ¿no? Entonces tenemos el método estático print information, ¿verdad? Este método recibe como parámetro un objeto P de tipo person y lo que va a hacer es que va a invocar al método getName, ¿verdad? De la instancia del objeto que es pasado. Entonces lo que hace es que del objeto que recibió, el objeto que recibió, imprime su nombre. ¿Sí? O sea, lo recibe como parámetro, imprime su nombre. Ya, entonces va a imprimir el nombre de cualquier objeto que le sea pasado como parámetro, ¿verdad? Y que sea de tipo person. Dice, si se pasa referencia del tipo employee y del tipo student el método printInformation, en tanto que es una subclase de person, o sea, como es una subclase de person, va a haber una conversión implícita, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos a Student Object, que es de tipo Student, y tenemos a Employee Object, que es de tipo Employee, ¿verdad? Son dos sujetos de las dos clases hermanas, Student y Employee. Luego llamamos al método print information, ¿verdad? Y enviamos como parámetros a student object y luego imprimimos lo mismo y enviamos como parámetros a employee object, ¿no? Entonces, imprimimos el método, ¿verdad? De ambos. Imprimimos el método de ambos donde se envían a los objetos como parámetros. Entonces, esta línea va a imprimir el getName de student object y esta línea va a imprimir el getName de employee object porque están siendo refiriendo como parámetros. Beneficios del polimorfismo, dice que tenemos la simplicidad, es decir, que no necesitamos escribir el código, ¿verdad? Que se funcione igual para todas las subclases, pero cuando sí lo necesitamos hacer, podemos modificar el código, ¿verdad? Para que funcione para la subclase. Dice, aun cuando se piense que se está utilizando el objeto de la clase base, o sea, de la clase padre, la clase del objeto podría ser la clase base o cualquiera de sus subclases, ¿no? Podemos trabajar con la padre y con las hijas. Entonces, ahí está la simplicidad, veamos la extensibilidad. Se puede añadir subclases posteriormente a la familia de tipos y a los objetos de estas nuevas subclases podrían trabajar con el código existente. Es decir, las subclases pueden utilizar fácilmente el código de las clases padres, ¿verdad? Y se puede seguir creciendo y reutilizando los códigos que ya existen sin tener ningún tipo de impacto. Entonces, aparte de ser extensible, ¿verdad? Es un desarrollo rápido sin bastante impacto. Tres formas de polimorfismo en Java. Podemos hacer el override, ¿verdad? El override es sobreescribir el método. Entonces dicen los métodos de las subclases sobrescriben los métodos de la superclase. ¿Sí? Ya lo hemos visto. Podemos ver override de método, o sea, la implementación de los métodos abstractos. Entonces, podemos hacer que la superclase tenga métodos abstractos que van a ser implementados en las clases hijas, ¿no? Entonces, la clase padre puede ser una clase abstracta. Una clase abstracta simplemente tiene la definición de los métodos, pero nunca se instancia. Simplemente es una definición. Y podemos hacer el override del método, o sea, la implementación a través de la interface, ¿no? La interface, recuerden ustedes que también no servían, ¿verdad? Tampoco se ejecutaban, simplemente se indicaba que era una clase de implementación para luego implementar. Los métodos de la superclase implementan los métodos abstractos de la interfaz. Ya, y con esto de aquí, pues ya acabamos acá lo que es el polimorfismo. Entonces, hoy día vamos viento en popa. Ya, ahí me salió el anuncio que nos quedan 10 minutos y también es buen momento para si alguno de ustedes tiene algún tipo de duda, inquietud o aporte, pues puede realizarlo. Ahí está, alguien se me había quedado ahí en espera, entonces ya lo estoy
Estoy ingresando. Déjenme copiar las asistencias que me han puesto ustedes ahí en el chat. Antes de que se me vaya a cerrar esto. Se me pone bien lenta la computadora. Un control B se me demoró bastante. Y creo que ni siquiera me copió, déjenme ver. Creo que ni siquiera me copió el chat. Déjenme volver a copiar el chat porque creo que no me copió. Así que... tal vez sí. Listo, ya copié. Entonces ya saben, aquí nos quedan como... Ya no vi dónde están los minutos. Pero bueno, cuando se cierren, ya vi, nos quedan 8 minutos. Cuando se cierren, volvemos a ingresar. Vamos a ver ahora el tema de las clases internas. También hemos hecho clases internas, pero vamos a ver de manera formal qué es una clase interna. Entonces, comencemos, ¿no? Dice, son clases declaradas dentro de otras clases, es decir, una clase dentro de otra clase, eso creo que no hemos hecho, ¿no? Para acceder a los miembros de una clase interna se requiere instanciar un objeto de la clase interna, o sea, igual tenemos que instanciarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos inner object, es una instancia de la clase interna, inner member es un miembro de la clase interna. Entonces, inner object.innerMember es igual a 5. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la instancia y aquí tenemos el miembro, ¿verdad? De la clase interna. Los métodos de clase interna pueden acceder directamente a los miembros de la clase externa, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una clase O, que es una clase externa, ¿verdad? Y dentro de la clase O se crea una clase interna in, ¿verdad? Y dentro de int, ¿verdad? Se hace referencia a OData, que es un dato que está fuera de esta clase, ¿sí? Entonces, OData pertenece seguramente, OData pertenece o es una variable de clase de la clase O, y dentro de la clase int, ¿verdad? Dentro de la clase int, estamos haciendo referencia a ese dato que está fuera de la clase. Entonces, esos son algunos de los conceptos. Ejemplo e instancia de acceso a miembros, ¿verdad? Aquí tenemos la clase outer class, que es una clase externa. Dentro de outer class tenemos OData, que es un dato o una variable de clase de la clase externa. Y dentro de OClass, que es la clase externa, tenemos la definición de inner class, que es una clase interna. Y dentro de inner class tenemos indata, que es un dato de la clase interna, ¿verdad? Y dentro de esta clase tenemos un método que imprime la variable externa y la variable interna. O sea, tiene acceso a datos internos y a datos externos. Luego, por acá en el programa principal, ¿verdad? Se crea un objeto OC, que es de tipo de clase externa, ¿verdad? Y se crea un objeto de tipo IC, que es de clase interna. Y el IC es igual a la clase externa, ¿verdad? Donde se llama al constructor del objeto OC, ¿verdad? Y se llama el constructor de la clase interna a través del objeto de la clase externa que posee su constructor, ¿sí? Entonces, aquí tengo una clase externa, ¿verdad?
Y aquí tengo una clase interna y lo particular del caso es que para poder instanciar la clase interna, tengo que llamar al constructor que está dentro del objeto de la clase externa. Entonces pongo OC y llamo al método new, que es el constructor del inner class. Una vez que he podido crear los dos objetos, entonces puedo imprimir, ¿verdad? En este caso puedo imprimir oc.data, que es, déjenme ver, oc.data. Debería ser tal vez un dato, pero no lo veo definido aquí. Tal vez se están equivocando con este método de acá. ¿Ya? Bueno, entonces aquí se está llamando al método data, que me imagino que imprime los datos de la clase externa, y por aquí de la clase interna se llama a data2, que me imagino que imprime los datos de la data interna, ¿no? Y de allí, aquí, de la clase interna se llama al método que imprime los datos de ambos, ¿sí? Que llama este método acá, que ese sí está definido. ¿Ya? Los métodos de acá, los métodos o datos, parecerían datos, pero no los veo definidos acá. Aquí el dato es OData y acá es InData. Entonces, tal vez acá se han equivocado y querían hacer referencia al OData de aquí y al InData de acá. Yo creo que así está, sino que se han equivocado. Ya, y ese sería el manejo de la clase interna. Y con eso acabamos esa diapositiva. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, inquietud o duda, sería el momento de hacerlo. Ya, todo ese material ya estaba publicado allí en la unidad número 2, por si acaso. Entonces ahí lo pueden descargar y lo pueden revisar. Pero si revisan los ejercicios, todos los conceptos están aplicados en los ejercicios. Aunque para la lección, como yo les expliqué, la lección está un poco más teórica. Me quedó un poco más teórica porque esos cuestionarios los hice antes de terminar el primer parcial, porque yo pensaba que sí les iba a poder tomar esa lección para el primer parcial, pero ya no alcancé. Entonces quedó para el segundo parcial. Y muy probablemente ya, si les voy a hacer otro cuestionario, pero ya les haría un cuestionario totalmente práctico, o sea, de todos los ejercicios que hemos visto, porque ya teoría como que ya no me queda mucho, ¿no? Entonces ya en la próxima lección, que iría para la unidad número 3, muy probablemente sea preguntas objetivas, pero que tienen que ver ya con código, ¿sí? Ya no tanto con conceptos. Bien, no estoy seguro si ya les estoy compartiendo, déjenme revisar. Creo que no les estaba compartiendo. Ya, vamos a ver ahora el tema de las secciones, que es un tema que también hemos utilizado, pero que no hemos hablado mucho. Entonces vamos a ver qué es una sección, beneficios, ¿verdad? Gestión de secciones, captura de secciones. Vamos a ver la instrucción try cast finally, lanzamiento de secciones, reglas para la gestión de secciones, jerarquía de clases de sección, de secciones verificadas y no verificadas, creación de clases de sección propias, las secciones, Dios mediante, alcanzaremos a ver todo esto. ¿Qué es una excepción? Dice que es un evento excepcional, ¿no? Es algo que no se esperaba que ocurra, pero que ocurre, y generalmente se trata de un error que ocurre en tiempo de ejecución. El